Esta es una muy buena pregunta. Y es que si tú hablas de datos personales, finalmente estás hablando de un tipo muy particular de dato. Y en una organización no se manejan solamente datos personales. ¿Estás de acuerdo? Hay datos de muchos otros tipos, datos financieros, quizá datos que correspondan a los ejercicios analíticos, datos de marketing, datos de compras, datos de muchos otros tipos. Y todos deben de ser protegidos de formas distintas. Hoy los datos personales están enfrentando esta exigencia de cumplimiento con diferentes regulaciones que debemos de tomar en cuenta, que no solamente existen en México, sino en muchos otros países. Si tú formas parte de una organización que opera no solamente en México, sino también fuera del país, es importante que tomes en cuenta que las reglas de cumplimiento en materia de protección de datos personales no solamente existen en México. Como ya lo platicamos, México es un país en el que muy recientemente se comenzó a poner atención en este tema, pero no es el único en el que se está trabajando al respecto. En consecuencia, hay que entender estas exigencias de cumplimiento. Pero regresemos al punto. Están los datos personales por un lado y tienes que encargarte de protegerlos de acuerdo a lo que las regulaciones exigen y de acuerdo al propio nivel de riesgo que tu organización determina. Pero por otro lado están el resto de los datos. Lo peor que puedes hacer es preocuparte solamente sobre los datos personales y olvidarte del resto. Es un tema integral. Finalmente, los datos que operan en tu organización, el ciclo de vida completo de ellos, los abarca en su totalidad, no solamente a los datos personales. Si lo vemos desde esa perspectiva, los datos personales son en consecuencia un subconjunto de tu universo completo de datos al interior de la organización. Y esta organización puede ser un individuo, un profesionista independiente que trabaja por cuenta propia, o una gran corporación que maneja datos de diferentes tipos. Como sea el caso, este gran universo de datos que integra este subconjunto de datos personales debe de ser protegido. Sin embargo, las regulaciones de las que hemos venido platicando hasta ahora se ocupan específicamente de los datos personales. ¿Qué hacer con lo demás? Justamente ahí es donde está la liga con la seguridad de la información. Privacidad o protección de datos personales termina siendo en consecuencia un subconjunto de la seguridad de la información. ¿Tú crees que podrías tener un modelo efectivo de protección de datos personales sin que existiera un modelo efectivo de seguridad de la información? Yo me atrevo a decir que es imposible. ¿Qué tenemos que hacer en consecuencia? Integrarlos. Las autoridades mexicanas trabajaron incluso en comprender diferentes marcos referenciales que ayudaban a hacer efectiva la función de seguridad de la información. Seguramente tú conoces varios de ellos, hay muchos. Podemos hablar de COVID, podemos hablar de ISO 27000. Cada uno de estos elementos pueden ayudar de forma importante a reforzar la función de seguridad de la información, pero también la de protección de datos personales. Hay incluso un estándar británico, el 10012, que habla sobre el concepto de protección de datos personales. No te preocupes, cada uno de estos elementos que voy mencionando, buscaremos integrarlos en los créditos para que los tengas finalmente como nota contigo. Pero a lo que quiero llegar es que finalmente tu modelo de seguridad de la información, tu modelo de manejo de riesgos, tu modelo de control interno en la organización es general, es universal y debe de cubrir a todos los datos de la organización. Dentro de esos están los personales. Tu marco genérico, el modelo de manejo de riesgos que definas, deberá de cubrir este universo completo y deberá de ocuparse también de las especificaciones y de las particularidades que correspondan al cumplimiento específico con la regulación en materia de protección de datos personales y también a tus riesgos como organización. No nos olvidemos de que no hay que cumplir con esta ley solamente por cumplir con ella. No nos olvidemos de que bastará una acción inicial para cumplir con ella. Eso es incorrecto. Este es un camino continuo al que se le debe de estar dando mantenimiento. Y esto en consecuencia quiere decir que tenemos que seguir trabajando para que esto funcione. Los marcos referenciales en materia de seguridad de la información pueden y deben trabajar y dedicarse en una porción a cuidar el tema de datos personales, a cuidar que el cumplimiento se dé de la forma esperada. Es por esto que las dos funciones tienen que estar integradas, no se pueden ver de manera distinta. Que si organizacionalmente la función de protección de datos personales debe de estar en seguridad de la información o no,
Esto puede obedecer a diferentes estructuras organizacionales que podrían ser bien distintas de una compañía a otra, de una entidad a otra, de una gran corporación a un individuo particular que trabaja por cuenta propia. Habrá que analizar cada uno de los casos para ver desde este punto de vista organizativo dónde es que corresponde dejar la función. En la experiencia que he tenido asistiendo a diferentes organizaciones me ha tocado ver casos muy efectivos en donde el área de protección de datos personales le reporta la función de seguridad de la información y trabajan hombro con hombro. Me ha tocado ver otros casos en los que la función de protección de datos personales trabaja o se desempeña dentro del área legal y también resulta siendo efectiva. Mucho tiene que ver con quién es la persona que adopta este tema, dónde es que corresponde que la función esté, y volvemos al punto, no es un tema estático. Puede ser que al tiempo de que arranques tu modelo de protección de datos personales, determines colocarlo en un área específica porque sea ahí donde efectivamente va a ser muy exitosa la función al arrancar, pero quizá con el tiempo deba de migrar a un área distinta para continuar con su efectividad. En el caso de la organización que te contaba hace un momento que conocí, en donde la función de protección de datos personales o privacidad existía dentro de la función de seguridad de la información, esto ocurrió hace un par de años. El día de hoy, la función de protección de datos personales está fuera de la función de seguridad. Así le convino a esta organización decidirlo. Ella deberá de ser la indicada para determinar si la definición de este modelo es correcta o no lo es. Lo importante en cualquier escenario es que tú cuides trabajar de manera conjunta y de manera integrada el desarrollo de la función de protección de datos personales con el de la función de seguridad de la información. No pueden ser funciones ajenas, son funciones perfectamente complementarias y yo me atrevo a decir que interdependientes. En consecuencia, cuando tú defines una política de seguridad de la información, cuando tú defines una arquitectura de seguridad de la información, debes de contemplar lo que está pasando en protección de datos personales. Y por el contrario, si defines una política de privacidad, si defines cómo va a operar tu área de protección de datos personales, no lo puedes hacer sin tomar en cuenta lo que dice tu función de seguridad de la información. Deben de trabajar en conjunto. No lo olvidemos. Pasemos a las siguientes secciones para que vayamos adentrándonos más en el tema y para que platiquemos incluso de los materiales que te he venido comentando. ¿Te parece bien?